¿Es Kamala Harris realmente culpable de la crisis fronteriza? El expresidente Trump y otros republicanos están intensificando sus ataques contra Harris, llamándola la zar de la frontera e incluso presentando artículos de juicio político contra ella. Pero hay más en esta historia de lo que parece a simple vista. En este video descubriremos la verdad sobre el papel de Harris en la política de inmigración. Exploraremos cómo las propias acciones de Trump han dado forma al debate y revelaremos un giro sorprendente que podría cambiarlo todo en las próximas elecciones. Yo soy Brian Manning y solía ser un oficial de asilo del gobierno, pero ahora, como abogado de asilo, ayudo a inmigrantes de todo el país a asegurar su futuro en Estados Unidos a través del asilo. Bueno, déjeme saber en los comentarios si tienes un caso de asilo pendiente o estás considerando aplicar. Y bueno, me gustaría especialmente escuchar de ti si has estado esperando una entrevista de asilo por varios años. Harris fue nombrada zar de la frontera, como sabes, en marzo de 2021, dijo el expresidente Trump en una reciente llamada de prensa, marcando el tono de los ataques republicanos contra el historial de inmigración de la vicepresidenta Kamala Harris. Esta crítica se intensificó a medida que el camino de Harris hacia la nominación presidencial demócrata parecía cada vez más seguro. El representante de Tennessee, Andy Ogles, llegó tan lejos como para presentar artículos de juicio político contra Harris, alegando que su incompetencia abrumadora como zar de la frontera ha permitido que una crisis de drogas, violaciones y asesinatos inunde las calles de América. Otros republicanos y comentaristas en televisión han seguido la línea, repitiendo hasta el cansancio que Harris es la zar de la frontera de la administración Biden en un intento de culparla por lo que muchos votantes ven como un fracaso masivo en el control de la migración. Es parte de una estrategia republicana más amplia para presentar a Harris como directamente responsable de los problemas de inmigración en general, a pesar de que su papel es más matizado de lo que sugiere el título de zar de la frontera. Al vincular estrechamente a Harris con este tema polémico, los críticos buscan socavar su credibilidad mientras gana impulso en las encuestas, borrando la ventaja que Trump tenía antes de que Biden se hiciera a un lado. El problema con esta línea de ataque no es cierta, o al menos la parte de zar de la frontera nunca fue designada como tal, ni formal ni informalmente, y nunca tuvo ningún tipo de autoridad directa o responsabilidad sobre la frontera. Pero, para ser claros, Harris estuvo íntimamente involucrada en la política de inmigración y como vicepresidenta en una administración que ha visto números récord de cruces fronterizos. No puede negar toda responsabilidad por lo que muchos en el público ven como una situación totalmente inaceptable en la frontera. Déjame ser claro. Harris sí jugó un papel significativo en el intento de manejar el aumento sin precedentes de migrantes hacia los Estados Unidos durante la administración Biden. Se le encargó ayudar a abordar migración tratando de abordar sus causas raíz en los países de origen de los migrantes, en lugar de tratar de endurecer la frontera. En los primeros días de su mandato, Harris enfrentó duras críticas por su manejo de la cartera de inmigración, atrayendo fuego no solo de los republicanos, sino incluso de sus compañeros demócratas. Algunos dentro de su propio partido sentían que la estaban preparando para el fracaso con una tarea imposible. Su enfoque principal estaba en abordar las causas raíz de la migración desde Guatemala, Honduras y El Salvador, una región comúnmente conocida como los países del Triángulo Norte.
El enfoque de Harris se centró en fomentar la inversión en esos países, con el objetivo de crear empleos y oportunidades económicas que podrían disuadir la migración. Trabajó para ayudar a recaudar más de $5,000 millones en fondos públicos y privados, un esfuerzo que ha llevado a la creación de decenas de miles de nuevos empleos en el Triángulo Norte, con promesas de muchos más por venir a medida que se establecen nuevas fábricas y negocios. Además, impulsó el desarrollo de un programa que permitiría a los refugiados solicitar protección dentro de su región de origen, potencialmente reduciendo el peligroso viaje a la frontera de Estados Unidos. Sin embargo, los críticos argumentan que enfocarse únicamente en los países del Triángulo Norte fue un error estratégico. Mientras que la migración de esos países efectivamente se estabilizó, hubo un aumento inesperado en la migración de otras naciones, particularmente Haití, Venezuela y Cuba. Algunos expertos en el campo creen que el enfoque de Harris estaba desactualizado y no logró abordar las dinámicas cambiantes de los patrones de migración global, un fracaso político que culpan tanto a Biden como a Harris. Por cierto, si quieres maximizar tus posibilidades de éxito en el asilo, asegúrate de presionar el botón de suscripción y la campana de notificación para que no te pierdas los conocimientos que comparto en este canal. Bien, vale la pena notar que como vicepresidente de Barack Obama, Joe Biden en realidad tenía un papel similar al que le asignó a Harris, lidiando con problemas económicos en Centroamérica. Estados Unidos tiene una larga y complicada historia en la región, habiendo apoyado guerras civiles en los años 80 antes de retirarse abruptamente, lo que ayudó a sentar las bases para las presiones migratorias actuales. Harris enfrentó fuertes críticas por decirles a los migrantes no vengan durante un viaje de alto perfil a Guatemala y por parecer despectiva cuando se les cuestionó por no visitar la frontera entre Estados Unidos y México. Su personal hizo esfuerzos para distanciarla del creciente número de cruces fronterizos, una movida que algunos vieron como problemática dado su papel asignado en abordar los problemas de inmigración. A pesar de estos desafíos, algunos funcionarios han elogiado el trabajo de Harris en reunir a líderes empresariales y impulsar una mayor inversión en Centroamérica. Se le ha reconocido por demostrar una rápida comprensión de las complejidades involucradas en el tema y por construir relaciones con líderes regionales, mostrando un entendimiento matizado de sus personalidades e inquietudes individuales. Si bien es cierto que los cruces fronterizos alcanzaron récords históricos durante los primeros 3 años de la administración Biden, recientemente han caído a sus niveles más bajos desde que Biden y Harris asumieron el cargo. Esta reciente disminución sugiere que algunas de sus políticas, incluyendo una orden reciente de Biden que efectivamente prohíbe el asilo a la mayoría de las personas que lleguen a la frontera, pueden estar comenzando a tener un efecto, aunque es difícil atribuir esto directamente a un solo factor. Y sorprendentemente, en los últimos días ha sucedido algo bastante impactante. El tema de la inmigración, que antes era una gran desventaja para los demócratas, en realidad ha comenzado a funcionar a favor de Harris. Ella está aprovechando hábilmente el tema, dando vuelta a un asunto que los votantes han dejado claro que les importa profundamente. Harris se ha aprovechado de las recientes acciones de Trump respecto a la política de inmigración para impulsar su campaña. En un reciente mitin, Harris criticó a Trump por descarrilar personalmente un proyecto de ley fronterizo bipartidista que habría fortalecido significativamente la seguridad fronteriza. Este proyecto de ley incluía medidas duras que los republicanos habían abogado durante mucho
tiempo, y que los demócratas habían resistido previamente por considerarlas inhumanas y contrarias a la identidad de Estados Unidos como una nación acogedora. A pesar de contener disposiciones que los demócratas habrían encontrado impensables hace solo un año, el proyecto de ley ofrecía una posible solución para reducir los cruces fronterizos ilegales. Para ser claros, la mayoría de los republicanos habrían estado encantados de haber aprobado este proyecto de ley. La respuesta de Trump a este esfuerzo bipartidista fue reveladora. Instruyó públicamente a los republicanos a votar en contra del proyecto de ley, declarando explícitamente que su aprobación beneficiaría a los demócratas y perjudicaría sus números en las encuestas. Trump sabía que sería efectivo para abordar la frontera, un tema que preocupa profundamente a los votantes, y no querría que Biden se llevara el crédito por ello. La directiva de Trump llevó a los legisladores republicanos a bloquear la medida para que no se convirtiera en ley. Harris ha aprovechado esta situación lanzando anuncios que destacan la disposición de Trump de poner sus intereses políticos por encima de políticas de inmigración prácticas. Está jugando a la política, poniendo sus propios intereses por encima de los del país, señala Harris. El presidente Biden, quien apoyó el proyecto de ley bipartidista, también ha condenado las acciones de Trump como egoístas y ha enfatizado la necesidad de soluciones pragmáticas a los desafíos de inmigración. Este episodio reciente se alinea con la historia de Trump de usar la inmigración como una herramienta política. Harris sin duda seguirá aprovechando esto, junto con la retórica excesivamente dura de Trump sobre los inmigrantes, para tratar de ganar ventaja entre los votantes indecisos en el tema de la inmigración. Durante su campaña de 2016, a lo largo de su presidencia, Trump empleó constantemente una retórica inflamatoria sobre los inmigrantes para generar miedo y obtener apoyo. Infamamente se refirió a los inmigrantes mexicanos como violadores y criminales. Describió a los solicitantes de asilo de Centroamérica como una invasión e incluso bromeó sobre disparar a los migrantes en un mitin de 2019. Sus comentarios despectivos se extendieron a llamar a Haití, El Salvador y las naciones africanas países de mierda, reflejando un patrón de retórica racista. Trump también ha usado repetidamente estadísticas de crimen engañosas para vincular falsamente a los inmigrantes con tasas de criminalidad aumentadas, alimentando una narrativa de miedo. Recientemente afirmó que Venezuela está vaciando sus prisiones y enviando criminales a los Estados Unidos, citando una supuesta disminución del 72% en el crimen venezolano. Sin embargo, no hay evidencia que respalde esta afirmación. Mientras que algunas tasas de criminalidad en Venezuela han disminuido, es probable que se deba a la consolidación de pandillas y al declive de la población. Y los estudios muestran que los inmigrantes en los Estados Unidos son en realidad menos propensos a cometer crímenes que los ciudadanos nacidos en Estados Unidos. Las políticas de Trump como presidente también se dirigieron a grupos específicos, más notablemente a través de la controvertida prohibición de viajes, a menudo referido como la prohibición musulmana. Al retratar constantemente a los inmigrantes como criminales e invasores, Trump ha buscado manipular la percepción pública para obtener ganancias políticas. Estos comentarios pueden funcionar bien con su base, pero Trump corre el riesgo de alienar a los centristas que probablemente serán decisivos en lo que probablemente será una elección muy reñida. Si estás listo para dar el siguiente paso y obtener ayuda con tu caso de asilo, llama a mi oficina hoy.
Ese número es 713-909-0401 y recuerda, ayudamos a personas en todo el país. Así que no importa dónde vivas. Llámanos ahora para programar una sesión de estrategia de asilo para que podamos ayudarte a asegurar tu futuro en Estados Unidos a través del asilo. Una vez más, yo soy Brian Manning y es un honor servirte en tu viaje hacia el asilo.